vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Vamos a estar de pie y leemos esta palabra. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Puede tomar su lugar. Estamos viviendo tiempos históricos, tiempos claves, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo situaciones en la política, en la economía, estamos viviendo en la sociedad, cuestiones que nunca se han vivido en otro tiempo. Situaciones que están pasando en esta etapa de la historia que nunca jamás se habían visto, no se habían vivido en otro tiempo. Y usted puede checar los registros históricos. Ahora, Dios está airado, Dios está hastiado del pecado. Dios ya está a punto de levantarse de su trono, de ponerse de pie y Él mismo ejecutar con su mano, ¿ok?, los 21 juicios que se derramarán sobre la tierra. Así que en este tiempo que estamos hoy viviendo, tenemos que estar listos, tenemos que estar erguidos, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar alertas, firmes y constantes en la oración, porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Nosotros tenemos que entender que hoy es el tiempo de la prueba de nuestra fe. ¿Qué es fe? El capítulo 11 de Hebreos nos dice el apóstol: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, tú esperas algo que no existe. Eso es fe, ¿ok? Tú esperas una respuesta que nunca has recibido. Eso es fe. Tú esperas que Dios haga la obra, el milagro, que Dios actúe con su poder. Pero tú no lo has visto. Es un momento clave la fe, cuando la fe
se consuma, es un momento clave. Y yo te puedo decir que es el momento histórico de tu vida, porque es algo extraordinario, sobrenatural que nunca has vivido. Así que el tema de hoy es la prueba de nuestra fe. No es igual que tú digas o que yo diga, yo tengo fe y yo confío en Dios y yo amo a Dios. No es igual a que llegue el momento que tú te enfrentes a la prueba y tu fe tenga que ser pasada por el fuego. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados. Esta carta universal de Pedro específicamente está dirigida a los expatriados, a la gente que estaba en el exilio, al pueblo de Israel que había sido disperso. Yo quiero que usted lea el versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Específicamente el apóstol Pedro se refiere a aquellos que eran extranjeros en otros países, aquellos que eran extranjeros en otras culturas, en otras naciones y que fueron dispersos desde hace muchos años. Es el pueblo elegido de Dios que ha sido odiado, aborrecido, los han echado de todas las naciones de la tierra. Han hablado mal contra ellos. Dios está enojado por ello. En el cielo tenemos a alguien que está mirando cada acto del ser humano, cada acto del gobierno, cada acto de los terroristas, cada acto de las naciones árabes que odian tanto al pueblo de Israel. Allá tenemos en el cielo a alguien que es descendiente de Israel, llamado Jesucristo, que un día tomará la ley en su mano y él mismo va a juzgar y derramar el juicio y su ira sobre todos los que han odiado al pueblo de Israel. Pero en este país no hay gente más odiada y aborrecida que no sean los hispanos. Y usted sabe lo que está pasando políticamente hoy. Por eso yo le puse como tema la prueba de nuestra fe. En este país somos la minoría más grande de este país. ¿Ok? El pueblo se ha desarrollado, el pueblo hispano ha crecido, el pueblo hispano se está extendiendo. Entonces es ahí, por eso que el gobierno tiene temor de que nosotros como hispanos nos adueñemos de este país. Ellos temen por esa razón. Ellos no quieren que los hispanos crezcan. Por eso el odio anti-inmigrante. Pero nosotros que estamos aquí como cristianos tenemos que entender que estamos en las manos de Dios. Y que nosotros tenemos fe en Dios y confianza en Dios. Y Dios es el que nos va a llevar a la victoria. Si Dios lo permite, nosotros seremos echados de aquí sin misericordia. Pero si Dios no lo permite, nosotros estaremos aquí. Pero al fin y al cabo, si te quedas o te echan, eso no es ningún problema. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. El pueblo de Israel, muchos han manifestado en entrevistas y en investigaciones y les han preguntado, ¿qué sienten ustedes de ser echados de Asia, de ser echados de Europa, de haber sido masacrados en tiempo de Hitler, en tiempo de los reyes españoles, cuando fueron expulsados de España? ¿Cuál es su experiencia? Ellos han dicho, nosotros podemos perderlo todo. Nos pueden quitar los bienes, nos pueden quitar nuestras casas, nos pueden quitar el dinero, nos pueden quitar todo, pero jamás nos van a quitar lo que tenemos en el corazón, a Dios y nuestra fe en Dios. Y nosotros somos la bendición de Dios.
Así que donde quiera que ellos vayan, ellos tienen presente que donde quiera que lleguen, ellos van a ser bendecidos. Que Dios les tiene un plan B. Si ellos son echados de cualquier país del mundo, Dios tiene un segundo plan. Y Dios les tiene preparado hacia dónde van a llegar. Y así ha andado siempre el pueblo de Israel. Hasta que sean reunidos, dice la palabra de Dios, allí en el Medio Oriente. Dios los va a reunir porque es la niña de los ojos de Dios. Dios dice, no toques la niña de mis ojos. Ahorita el mundo está dándole la espalda a Israel. La gente le está dando la espalda a Israel. Mucha gente en los medios de comunicación están proliferando el antisemitismo, o sea, el odio racial hacia el pueblo de Israel. Eso es lo mismo que meter el dedo en el ojo de Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Así de sencillo. La gente que se ha levantado, los gobiernos que se han levantado contra Israel, el pueblo que se ha levantado contra Israel, ese odio contra Israel, exactamente están haciendo eso. Le están metiendo el dedo en los ojos de Dios. Y eso Dios no lo va a permitir. Ya tocaron el fondo, el máximo de la ira de Dios. Así que se ha llegado el tiempo, se ha llegado el momento que así como el pueblo de Israel estaba en el exilio, allá en esos países donde no los querían, países donde no era su lenguaje, donde no era su cultura, nosotros también estamos aquí, más que como hispanos, como iglesia de Dios. Y ha llegado el momento, ha llegado la hora de probar nuestra fe, de que tú te enfrentes al problema, la circunstancia misma te harán saber, te dejarán saber quién eres. Si realmente amas a Dios, si realmente eres cristiano, o si vas a dar marcha atrás. Es hora de confiar en Dios. Punto número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante, ¿qué dice? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ok? Aquí está hablando la palabra de Dios. El apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, dice, para que seáis guardados. El Señor nos va a guardar. Pero también hay una condición. Y siempre lo he enfocado y lo seguiré diciendo. Tu relación con Dios. Esto es algo condicional. Si tú mantienes una relación con Dios y si tú amas a Dios a pesar de tus defectos y de tus problemas y de tus circunstancias y a pesar de todo, tú amas a Dios, entonces esta palabra es para ti. Dice que seáis guardados por el poder de Dios. O sea, Dios nos va a guardar mediante la fe. O sea, hay un canjeo. Tú canjeas tu fe con Dios. No es ningún negocio. No estás comprando a Dios. Dios solamente te pide algo. Te dice Dios, tú tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es gratis. El Señor Jesús dice que se despojó a sí mismo, ¿ok? Tomando forma de hombre, tomando un cuerpo humano y se encaminó hacia la cruz a morir por nosotros, a ser inmolado. Derramó toda su sangre, sufrió toda la vergüenza, sufrió las heridas por los látigos, por los clavos, por la lanza, por la corona de espinas, los desprecios, las burlas, la tortura psicológica, por ti y por mí. Ahora, ¿cómo vas a canjear tu fe? El Señor dice en Juan capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando ellos se rebelaron contra Dios, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios, entonces Dios se aira y les manda serpientes ardientes y venenosas. Cuando los comenzaron a picar, o en este caso a morder, entonces el pueblo comenzó a perecer. Moisés le dice a Dios, ¿qué voy a hacer, Señor? El pueblo se va a terminar. Entonces Dios le dice, levántate una serpiente en un asta. Y todo aquel que venga y mire a la serpiente, escuche bien, mire a la serpiente. La gente tenía que ver nomás a la serpiente. Tenían que venir en obediencia a Dios. No porque la serpiente de metal tuviera algún poder mágico. No, solamente era obedecer a Dios. Venir y mirar a la serpiente y eran sanos. Por eso el Señor Jesucristo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, en otras palabras, Jesucristo fue levantado en la cruz y ya ahora no vas a mirar solamente a Jesús, sino vas a creer que por su muerte en la cruz, que por lo que Él sufrió, que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por eso tú ya tienes la vida eterna. Por eso tú le recibes en tu corazón, aceptas a Cristo como tu Salvador. Entonces ahí entra el canjeo de la fe. Tú tienes fe. Le dice el Señor a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, nosotros que estamos aquí es por fe. Nosotros no conocemos personalmente a Cristo. Corporalmente no le hemos visto. Pero le conocemos a través de su palabra por medio de la fe. ¿Ok? Así que dice, yo te voy a leer el versículo que leímos del capítulo 1, versículo 5 de primera de Pedro. Te lo voy a leer en el lenguaje actual para que tú lo entiendas. ¿Ok? Este lenguaje actual se aproxima más a la traducción de la Biblia del hebreo original hacia nuestro lenguaje. Dice, ustedes confían en Dios, por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados, tal y como está planeado para los últimos tiempos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Ok? O sea, tu fe es la confianza y la seguridad en Dios. Que Dios está contigo, que Dios te perdonó, que el Señor Jesús te perdonó y que te salvó. Te limpió tus pecados y te salvó de la condenación eterna. Así que ha llegado el momento que sea probada tu fe. Llegó el momento que Dios nos probará si de verdad le amamos, si en realidad creemos lo que predicamos y hacemos lo que dice la Biblia o no. Ha llegado el momento de enfrentarnos a la prueba, porque estos tiempos no creas que se van a calmar. No creas que este tiempo va a cambiar. Por la oración de mucha gente que equivocadamente han entendido la Biblia, no pienses que esto se va a calmar. Hay mucha gente orando. La oración es importantísima e indispensable, pero hay mucha gente orando para que el mundo cambie, para que ya no haya crímenes, para que ya no haya guerras, para que ya no haya suicidios, para que ya no haya violaciones, para que no haya ya más maldad. Eso es un error. No es un error orar, es un error orar para que el mundo cambie, para que la situación cambie. Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, cambia la profecía escrita, cambia la palabra. O sea, ya está escrito que eso va a suceder. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que estos son principios de dolores, como la mujer en parto. Como la mujer embarazada está a punto de dar a luz. La tierra está a punto de expulsarnos de aquí. Porque ya no nos soporta. Porque es un caos. Porque es lo más terrible, lo más abominable que se está viviendo hoy día. Entonces, por esa razón, dice la palabra de Dios que esta tierra gime con dolores de parto. Ya nos quiere expulsar
de aquí. Así que está la tierra sufriendo, viviendo y gimiendo sus últimos dolores, sus últimos momentos. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser renovada. Dice Isaías y Apocalipsis, la tierra va a ser purificada. O sea que nada de lo que hoy existe aquí quedará. Ni gentes, ni animales, ni plantas, ni industrias, ni nada. Dios va a purificar el planeta. Entonces, por eso es que el Señor viene y nos viene a sacar. Viene el rapto, viene con las nubes, dice la palabra, y nos viene a sacar de aquí. ¿Sabe por qué? Vuelvo y repito, porque este mundo se está volviendo más peor cada día, y se va a volver más peor cada día. Que si tu fe no te sostiene, tomados del Señor, entonces vas a claudicar, vas a caer. El Señor Jesucristo lo advirtió y dice, y la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y vendrán falsos profetas engañando y mintiéndole a la gente. Si es posible, también a los escogidos van a ser engañados. Tú tienes que probar tu fe. Tú tienes que analizarte. Y si realmente piensas que no estás firme, afírmate. Reafirma tu fe en el Señor, porque va a llegar el momento, va a llegar el momento específico y no va a tardar en que tú estés frente a frente a la prueba de fuego. Nuestros hermanos en Siria y en Irak ya lo están viviendo. Los terroristas le ponen la pistola aquí en la boca y le dicen, ¿renuncias a tu Jesús o te mato? ¿Y sabe qué dicen los cristianos? Mátame. Me estás haciendo un favor. Hasta allí están llegando. Hoy, en este mismo instante, allí en el Medio Oriente. O sea, esos son cristianos de verdad. Esos son cristianos contra el fuego, contra la prueba. Ellos ya pasaron la prueba final, el examen final. Ellos no tienen que decir, no renuncio, no. Ellos ya saben que van a pagar con su vida. Está llegando el momento. Usted sabe cómo está la situación política. Y hay personas tan endemoniadas que no se tientan el corazón. Usted lo ha visto en las noticias. Esto se está volviendo peor. Esto va de mal en peor. Así que Dios te pondrá a prueba si de verdad amas a Jesús. Si realmente Jesús es tu Salvador, como dices. Si Jesús es tu pastor. Si Jesús es tu maestro. Si confías realmente en Él. O sea, va a llegar el momento. Estás a punto de llegar hasta ese instante. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el Señor nos justificó. Y al justificarnos somos justos. No por méritos nuestros. ¿Ok? No porque ores tanto o ayunes tanto. Es por su gracia. Nos justificó. Así que ya somos justos. Entonces nosotros como justos vamos a sobrevivir por fe. No es que vamos a usar nuestras influencias, no. Es por la fe. Punto número 2. Llegó el momento decisivo. Llegó el momento de tomar decisión. Es el momento de tomar la mejor decisión que te pondrá en el lugar correcto. Escúchalo bien. ¿Ok? Escucha bien lo que te estoy diciendo. Llegó el momento en que tú vas a tomar una decisión y esa decisión que tú tomes te va a poner en el lugar correcto, en el lugar al que perteneces. Ya es cuestión tuya a dónde quieres pertenecer. ¿Estás listo para enfrentarte con lo que viene? Yo quiero que pongas atención, porque esto es crucial para tu vida. Nos están acorralando, ¿ok? Y no solamente aquí en los Estados Unidos. Desde el Medio Oriente, ¿ok? Del norte al sur, del este a oeste, se va cerrando el camino.
Muchos países han firmado tratados. Son tratados que afectan la vida moral del ser humano. Son tratados y leyes que se firman, ratificadas por la ONU, por la OTAN, que son los organismos más grandes aquí en la tierra, que son los que tienen el sí y el no, firmados por ellos. Y esas leyes afectan tu libertad religiosa. Esas leyes afectan tu libertad moral. Dime una cosa, ¿cuándo a ti te pidieron tu consentimiento para firmar esa ley? ¿Cuándo llegó el Congreso a tu casa a decirte, ¿estás de acuerdo para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Verdad que nunca llegaron a tu casa? Y mucho menos porque somos inmigrantes. Nos están cercando. Nos están cerrando. Ya te pidieron tu consentimiento para inyectarle a los alimentos transgénicos, para inyectarles el veneno que te va a matar. Ya te pidieron tu consentimiento, ¿verdad que no? ¿Verdad que vamos al McDonald's? Vamos a disfrutar esas hamburguesas. Vamos a la comida china y a cualquier restaurante. Y lo que nos estamos comiendo, tú no tienes idea que ya eso es artificial. ¿Te pidieron tu consentimiento? ¿Verdad que si tú te arrodillas a orar para que el mundo cambie, estás contradiciendo la profecía? Todo esto va de mal en peor. Así que prepárate, porque los próximos días, y si es que vivimos meses aquí en la tierra, los próximos meses van a ser aterradores. Si tú no estás firme en la fe, si tú no estás dispuesto a poner a prueba tu amor por Cristo. Pero si tú estás listo para decir, Señor, aquí está mi vida, no tienes ningún problema. Si tú amas realmente a Jesús y lo conoces en la intimidad, no tienes ningún problema. Yo quiero que leamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ok? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primero, nuestra fe vence al mundo. Tu fe va a ser probada por el fuego. ¿Ok? Esa es la prueba de fuego de tu fe. Y si tú tienes a Cristo, creíste en Cristo, ya tienes la fe. Si tú le entregaste tu vida y tu corazón a Cristo, ya tú tienes la fe. Y esa fe ha vencido ya todo problema. O sea, en otras palabras, capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que si tú tienes fe, si tú recibiste a Cristo, vences al mundo? ¿Ok? Pero, aquí es donde se canjea tu fe. Tienes que tener relación íntima con el Señor. Jesús fue nacido de Dios. Y si nosotros le recibimos, somos nacidos de igual manera que Jesús. O sea, de Dios. ¿Ok? Porque Él venció al mundo y si nosotros creemos por fe en Él, venceremos al mundo. De acuerdo a Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Pero si Dios solamente tiene un hijo, Jesucristo. Y Jesucristo no fue engendrado por voluntad humana, por un hombre. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros seremos igual a Él? O sea, si nosotros somos nacidos de Dios, vencemos al mundo. Jesucristo es nacido de Dios y venció al mundo.
Entonces, ¿cómo es que vamos a nacer de Dios? Sencillo. Somos adoptados. Dios tiene un solo hijo, legítimo. Nosotros somos adoptados. Él nos da su paternidad. Él nos acepta como sus hijos. Así que en el acta aparece que somos nacidos de Dios. Que nuestra sangre corre la misma sangre de Cristo Jesús. Que nosotros somos de simiente, de semilla incorruptible. Porque ya el Espíritu Santo hizo la obra de gestación, la obra del nuevo nacimiento en nuestra vida y somos nueva criatura. Ok, seguimos adelante, rápidamente. Primera de Pedro 1:6. Volvemos otra vez. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a ser afligidos. A lo mejor te diga, pero ya yo sufrí mucho. Ya sufrí una enfermedad, ya sufrí la partida de un ser querido, ya sufrí muchas cosas. Eso no es sufrimiento. ¿Ok? Dice que vamos a pasar por algunas pruebas. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, en otras palabras, Jesucristo no vino a ofrecer prosperidad. Jesucristo no vino tampoco a decirte que ganes el mundo y que conquistes el mundo. ¿Sabe qué dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio verdadero, tomar su cruz y seguirle. ¿Ok? Mentira, que el Señor vino a que tengas dinero en abundancia, a que tengas prosperidad. De hecho, Él dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haz tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Allí nadie te puede quitar tu tesoro. Aquí tu colchoncito te lo pueden robar. Pueden entrar y saquear tu casa. Allá no. Allá está seguro tu tesoro. Así que todos los apóstatas van a perder todo lo que ganaron. Todo lo que robaron lo van a perder. Mientras que nuestro tesoro está allí. Una casa, una mansión eterna, coronas, todo lo que tú te puedas imaginar de un digno príncipe. Y princesas. ¿Ok? Punto número 3, es hora del examen final. Capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Para que sometida a prueba vuestra fe, aquí está. O sea, el Señor es consciente de que tu fe va a ser sometida a prueba. El Señor es consciente de que tú vas a ser pasado por el fuego. El Señor es consciente de que tú no estás aquí para disfrutar la vida. Nosotros en este mundo somos peregrinos y extranjeros porque vamos rumbo a una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ok? Así que dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, Dios no vino a que tú seas rico, a que tú tengas los millones. Dios no está enseñando eso en la palabra. Claramente dice que tu fe es más preciosa que el oro. Pero cuando tú pases el examen final, cuando tu fe sea aprobada y pases el examen final, entonces tú nunca jamás volverás a desear tener riquezas. Nunca jamás vas a volver a desear tener bienes aquí en la tierra. Porque eso es efímero, eso va a pasar. Entonces dice que nuestra fe tiene que ser probada. Llega el momento donde tú vas a ser confrontado con el mismo diablo. Vas a ser confrontado con las mismas potestades. Pero no temas, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te guarda, el que te sustenta y el que te sostiene. Entonces sigue diciendo,
sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el Señor te va a dar la corona, te va a dar el diploma, te va a dar el resultado de la prueba de tu fe. Te va a poner el Señor la medalla de oro y te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Eso va a suceder cuando hayas pasado la prueba de fe. Así que llegará el momento cuando tú te encuentres y tú vas a dar lo que tienes. No va a haber necesidad que yo diga quién soy, que tú digas quién eres. No. En ese momento justo cuando estés frente a la prueba de tu fe, entonces saldrá tu interior. Saldrá lo que tú tienes adentro. Reflejarás tu propio yo, tu propio interior. Reflejarás lo que realmente eres y lo que realmente crees y lo que realmente dices que eres. Y yo creo que aquí va a haber una separación en lo que realmente dices que eres y en lo que realmente crees. Será el momento de confrontar. Así que seremos sometidos al examen final de todo lo que hemos aprendido. Estaremos solos en el desierto. Allí nos encontraremos. Dice la palabra que Juan el Bautista fue formado en el desierto, con las hienas, con las víboras, con los lobos, con las serpientes. Allí Juan dice que estuvo viviendo en el desierto. Jesús mismo fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que el diablo fue a tentarlo. Y claramente dice en el capítulo 4 de Mateo, dice que el Espíritu de Dios, o sea, Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice, para ser sometido a una prueba de fuego, a la tentación. Y si el Señor Jesucristo fue tentado, ¿quiénes somos nosotros? Si el Señor Jesús pasó la prueba de fuego, ¿quiénes somos nosotros para decir: Señor, cambia el mundo? Que ya no haya asesinatos, que ya no haya violaciones, que ya no haya crimen, que ya no haya terrorismo. ¿Sabes qué? El Señor nos tiene que pasar por la prueba de fuego. Y esto se va a poner cada día más peor. Así que Dios lo lleva a ser tentado, a pasar la última prueba para iniciar su ministerio. Y sabes una cosa, el Señor venció la tentación, venció al diablo, venció al mundo, venció la carne, venció el pecado. Por eso esa es la garantía de que nosotros pasaremos la prueba de fe si nos aferramos a su nombre, a su palabra, a sus promesas. Así que si Él fue llevado, nosotros también pasaremos la prueba de fe. El timbre no es timbre hasta que lo tocas. La canción no es canción hasta que la cantas. La fe no es fe hasta que pasas por la prueba. Así que nuestra fe tiene que ser probada. Va a llegar el momento en que Dios te va a decir: ¿de verdad me amas? ¿De verdad eres cristiano? Va a llegar el momento en que Dios te va a decir: ¿de veras tienes fe? Entonces Él mismo te va a llevar a la prueba de fuego. Y estoy seguro que aquí nadie ha sido confrontado en ese momento. Prepárate para ese instante. No te prepares para almacenar más dinero, prepárate para los tiempos que vienen, donde vas a llegar a hacer una decisión, a tomar una decisión. Esa decisión marcará tu vida y el Señor te pondrá en el lugar correcto donde debes estar. De ahí para allá, te repito, no es cosa mía, yo no lo sé. Tú lo sabes, pero Dios te va a poner en el lugar donde debes estar. Así que más vale que nosotros nos acerquemos a Dios. Ha llegado el momento de saber si amamos a Dios o simplemente son nuestras emociones que nos hacen decir: Señor, te amo. Porque nuestros hermanos allí en el Medio Oriente, esos son hombres y mujeres
jóvenes y niños de fe. Ellos ya saben lo que les espera y jamás han negado al Señor. Dios estuvo en el momento más crítico con Abraham, cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac. Dios estuvo en el momento más crítico con Moisés, cuando Moisés cruzó el mar Rojo. Dios estuvo en el momento más crítico con Elías, cuando Elías se enfrentó a Acab, a Jezabel y a los 850 profetas de Baal. Entonces Dios estuvo también con José, cuando José fue llevado a Egipto, lo vendieron sus hermanos y se enfrentó contra la ira del faraón. Y si Dios estuvo con todos ellos, entonces yo creo que con nosotros también estará. Dios estuvo con Daniel, cuando Daniel dijo: no me arrodillo ante la estatua. No, Señor, no me voy a arrodillar. Le preguntaron los sátrapas: ¿qué hiciste, Daniel? ¿No te vas a arrodillar? Dice: no es necesario que yo les conteste. ¿Ustedes saben qué es? No. Entonces lo echan, dice la Biblia, en el horno de fuego. Pero él dijo: el Señor me puede librar aún del mismo horno de fuego. El Señor mismo me puede librar de las garras de los leones hambrientos. ¿Y qué crees? Así fue. Y si el Señor estuvo con ellos, el Señor estará contigo, si tú te comprometes a tener una relación con el Señor. Aquí y ahora, hoy mismo. Así que si de verdad amamos a Dios, vamos a confiar en Él. Y el Señor Jesús nos dará la victoria. Saldremos victoriosos en todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como VladysCG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.